Bueno, para empezar esta exploración a fondo, imaginemos por un segundo una escena súper cotidiana. Digamos, el simple hecho de usar una credencial todos los días. Claro, el típico documento de identidad que te cuelgas al cuello, ¿no? Exacto. Ese plástico que usas para entrar a la escuela o que presentas en la ventanilla del banco o en la recepción de un hospital. O sea, es un simple pedazo de plástico, pero básicamente dicta cómo el mundo debe tratarte de entrada. Totalmente. Y la mayoría ni siquiera lo piensa dos veces. Pero a ver, imaginemos que esa credencial tiene el nombre y la foto de otra persona. El nivel de incomodidad, la frustración constante de tener que explicar tu propia existencia frente a extraños, de tener que justificarte en cada pequeño trámite burocrático. Uf, sí. Simplemente porque la información que está ahí impresa, pues, cuenta una historia que ya no corresponde con tu realidad vital, con quién eres. Y justo esa colisión, este choque entre el registro burocrático y la identidad humana, es el motor de nuestro análisis de hoy. Vamos a desmenuzar una decisión jurídica verdaderamente histórica. Así es, estamos hablando de la sentencia 424-CN26. Exactamente. Emitida por la Corte Constitucional del Ecuador por allá en febrero de 2026. Y el propósito de esta inmersión en las fuentes no es solo leer un fallo legal súper aburrido, sino entender a un sistema de justicia que intenta caminar por una cuerda floja muy delgada. Es que es un acto de malabarismo jurídico. Por un lado tienes el derecho absoluto al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad, y por el otro, Por el otro recae el deber pesado del Estado, ¿no? Este rol tutelar de proteger a los menores de edad frente a decisiones legales que, bueno, tienen un carácter permanente. exacto. Y lo que eleva muchísimo el nivel de este debate es que nuestras fuentes no se limitan solo a la decisión de la mayoría de los jueces. El material incluye los votos salvados. Que vendrían a ser las opiniones disidentes para quienes nos escuchan y no dominan la jerga legal. Ajá, las opiniones de los jueces que no estuvieron de acuerdo con el fallo principal. Y fíjate que, lejos de ser simples quejas, estas disidencias construyen un contrapeso jurídico brillante. Nos demuestran que, en el derecho constitucional contemporáneo, las respuestas absolutas casi no existen. Claro, cada vez que amplías un derecho puedes generar una fricción en otra parte del sistema. Pero bueno, antes de clavarnos en la teoría constitucional y en los exámenes de proporcionalidad, creo que es vital anclar todo este debate en el detonante humano. Estoy de acuerdo. Hay que ver el rostro detrás del caso. Sí, porque todo este andamiaje teórico gigante nace literalmente en la sala de espera de un hospital. Las fuentes detallan el caso de un adolescente identificado por las siglas JSIC. Sí, los registros nos muestran que JSIC es un adolescente de 15 años. Él, junto a su núcleo familiar, que en los documentos se identifica como la familia S, inició un proceso de transición en el año 2020. Ajá. Y el expediente expone una dicotomía fascinante sobre cómo funciona el reconocimiento social frente al reconocimiento del Estado. Es que la dicotomía es abismal. O sea, en su esfera privada, el panorama de JSIC fluye con toda naturalidad. En los pasillos de su escuela, con sus amigos, en su casa, él es reconocido por su nombre elegido y tratado según el género masculino. Su entorno valida su existencia. Exacto. El choque monumental ocurre al cruzar la puerta de cualquier institución pública. Claro, porque el aparato estatal opera bajo esta lógica registral súper rígida. Para el Estado, JISC sigue siendo lo que dicta un papel que se emitió hace 15 años. Y el testimonio que rinde la madre durante el proceso judicial ilustra esta fricción de una manera, la verdad, muy cruda. Ella describe la odisea que representa algo tan básico como ir a buscar atención médica al hospital del Seguro Social. Uf, sí. Leí esa parte de las fuentes. Es tremendo. Al entregar la cédula en la ventanilla, el personal administrativo y los médicos entran en un estado de confusión total. Ven entrar a un niño, pero el sistema y el plástico dicen que deben atender a una niña. Las palabras de la madre en el expediente son un golpe de realidad. Ella menciona el agotamiento, este cansancio de tener que justificar a su hijo ante cada nuevo doctor. Y cito textualmente su frustración al ver que le miren como bicho raro, que le miran con sorpresa, que le miren con compasión inclusive. Esas palabras son fuertísimas. Demasiado.
Revelan que el Estado, a través de sus funcionarios, se convierte en el único actor en la vida de este adolescente que se encarga de recordarle y obligarle a habitar una identidad que ya no le pertenece. Y frente a ese desgaste de todos los días, la familia SC decidió buscar una solución de raíz. Fueron al registro civil para solicitar formalmente el cambio de nombre y la rectificación de la mención del género en la cédula. ¿Y qué les dijeron? Pues una negativa rotunda. El registro civil no analizó el caso, ni la madurez del chico, ni el apoyo psicológico, nada. Simplemente aplicó la norma literal y le cerró la puerta. Y aquí es donde entra la barrera legal. A ver, el registro civil no actúa por pura malicia, sino que está atado de manos por la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, la famosa LOGIA IDC. Así es. Específicamente el artículo 94 de esta ley y el 32 de su reglamento que te ponen un candado burocrático gigante. Para rectificar el género, el solicitante debe haber cumplido ineludiblemente los 18 años de edad. Sí, la ley establece la mayoría de edad como un requisito indispensable. Y a ver, desde la perspectiva del derecho administrativo, es una regla clara, objetiva, o sea, cumples 18, tienes el derecho. Tienes 17, no lo tienes. Pero eso plantea una duda tremenda sobre cómo legislamos la naturaleza humana, ¿no? O sea, ¿qué lógica sostiene elegir exactamente los 18 años como el umbral de la identidad? Es una excelente pregunta. Parecería que el sistema asume que el autoconocimiento es como, no sé, como una actualización de software que se te instala en el cerebro a la medianoche de tu cumpleaños 18. Resulta súper contradictorio pensar que a los 17 años y 11 meses no sabes tu género, pero unas semanas después, por arte de magia, adquieres una madurez absoluta. Esa aparente arbitrariedad cronológica es justo el punto neurálgico que la Corte entra a diseccionar. Y lo hacen mediante una herramienta que en derecho se llama examen de proporcionalidad. A ver, explícanos un poco de qué va ese examen. Claro, es un método súper estricto que usan los jueces para ver si una ley que restringe un derecho está justificada. El primer paso es identificar si esa regla, la barrera de los 18 años, en este caso, persigue una finalidad válida para la Constitución. Ajá. Y la Corte arranca reconociendo que, pues, el Estado no redactó esa norma por un simple capricho de los burócratas. Claro, el Estado asume este rol de garante. Tiene la obligación de salvaguardar el interés superior del niño, ¿verdad? Exactamente. Supongo que la idea del legislador es que un cambio de género legal trae repercusiones masivas a nivel civil. Entonces, el Estado levanta un muro de contención para evitar que un menor, que está en una etapa súper volátil, tome una decisión permanente de la que luego se pueda arrepentir. Ese es el fundamento de lo que llamamos el Estado paternalista. La ley presume que recién a los 18 adquieres la madurez emocional para dimensionar las consecuencias de actos irreversibles. Entonces, proteger a los menores de decisiones precipitadas es un fin válido. Pasa la primera fase del examen sin problemas. Ok, entonces, si la intención es buena y es válida, ¿dónde se cae a pedazos la ley? ¿En qué punto del análisis se desmorona esta prohibición absoluta? Se desmorona cuando aplican el principio de autonomía progresiva. Y esto es clave. El derecho moderno ya no ve a los adolescentes como propiedades de sus padres o como personas absolutamente incapaces. Claro, tienen agencia. Exacto. La autonomía progresiva dicta que la madurez no es un interruptor que se enciende a los 18. Es un proceso evolutivo. A medida que un adolescente crece, el Estado debe darle mayor peso a su voluntad en decisiones que afectan su vida. O sea que el examen de proporcionalidad revela que el Estado estaba usando, digamos, un mazo gigante, cuando en realidad necesitaba un bisturí. Totalmente. La Corte determina que una prohibición generalizada y absoluta termina castigando a adolescentes que ya tienen la madurez psicológica para entender su identidad. Y al obligarlos a vivir con una cédula que no los representa, les causas un daño real. Un daño psicológico y emocional comprobable hoy en el presente. La balanza se inclina porque mantener la prohibición genera afectaciones severas a la salud mental, discriminación, tratos denigrantes. Como la historia del hospital. Exacto. Entonces el beneficio hipotético de protegerlos por su edad resulta completamente desproporcionado frente al sufrimiento real que viven todos los días. ¡Wow! Pero, a ver, yo como abogado del diablo aquí veo un riesgo.
Toda esta deconstrucción plantea un escenario complejo. Si quitamos la regla de los 18 años, no corremos el riesgo de que cualquier decisión impulsiva en plena adolescencia se convierta en un documento legal permanente. Es una preocupación súper válida, y la Corte Constitucional anticipó exactamente ese escenario. El fallo de la mayoría no borra la ley del mapa, ni dice barra libre, que cualquier menor cambie su registro. Menos mal, porque sería un caos para el registro civil. Lo que hace la Corte es construir un sistema de salvaguardas. Establece reglas clarísimas, no solo para HISC, sino como un precedente vinculante para casos análogos en el futuro. Ok, revisando esas salvaguardas en las fuentes, noto que es como un filtro triple. El primer requisito es que la solicitud tiene que nacer de la propia persona adolescente. Así es, para garantizar que no será una imposición de terceros. Y el segundo pilar es que cuente con el acompañamiento expreso de sus representantes legales, que normalmente son los padres. Esos dos pasos aseguran la voluntad y el apoyo familiar. Pero el tercer requisito es la verdadera joya de la sentencia. Es el mecanismo que sustituye la barrera de los 18 años por una evaluación científica. Los informes psicosociales. Exactamente. La Corte exige que la petición esté respaldada por informes psicosociales emitidos por profesionales o equipos técnicos multidisciplinarios. O sea que el acuerdo entre el adolescente y sus padres no basta. El sistema te pide una validación externa. Así es, y la función de estos informes no es juzgar si la identidad trans es válida o no. Es hacer una evaluación clínica individualizada para certificar que ese adolescente en particular tiene la madurez cognitiva para tomar la decisión. Que entienda las implicaciones. Vaya. Que sea una decisión libre, informada y voluntaria. Fíjate que esto representa un giro monumental. Tradicionalmente, el interés superior del niño era un escudo restrictivo. El Estado decía, te prohíbo esto para cuidarte. Pero con este fallo se transforma en una obligación de evaluar a cada persona, caso por caso. Es un avance enorme en derechos humanos. Pero la complejidad de este modelo nos lleva a la zona más tensa del debate. Aquí es donde la cosa se pone espinosa. Sí, porque todo esto funciona bajo la premisa de un ecosistema ideal. Un adolescente con autoconocimiento, padres amorosos que lo apoyan en la burocracia y acceso a psicólogos competentes. Pero el mundo real rara vez es tan bonito. O sea, ¿qué pasa si el ecosistema del adolescente no es ideal? ¿Qué sucede si los padres se oponen radicalmente a la transición? O si viven en zonas donde los profesionales técnicos no tienen capacitación y emiten informes con sesgos. Exacto. Al flexibilizar la edad, el Estado podría estar creando grietas por donde caigan los menores menos privilegiados. Y esa preocupación por las grietas del sistema es el pilar central de los votos salvados. 4 magistrados emitieron opiniones disidentes. Y ojo, no se oponen al libre desarrollo de la personalidad, sino que articulan defensas muy rigurosas sobre la seguridad jurídica. Manteniendo nuestra postura totalmente imparcial aquí, hay que decir que son argumentos súper válidos. Revisando el voto salvado del juez Jorge Benavides Ordóñez, él no ataca la autonomía progresiva. Para nada. Su crítica va hacia la arquitectura del Estado. Él advierte que la mayoría de edad no es solo apagar velitas en un pastel, es la institución jurídica que marca el instante en que adquieres capacidad legal plena para firmar contratos y asumir consecuencias civiles de forma independiente. Y Benavides detecta una asimetría súper peligrosa. Él subraya que el caso de HISC fue exitoso por una especie de lotería del destino. Tuvo una familia que lo respaldó incondicionalmente. Ajá. Pero el juez argumenta que la Corte no puede legislar basándose en la suerte de tener un buen entorno. Permitir alterar el estado civil con puros lineamientos generales genera un vacío tremendo de inseguridad jurídica. O sea, si el Estado te da el poder de cambiar un documento público irreversible, te está tratando como adulto para esa decisión. Pero no te da las herramientas de un adulto para defenderte si algo sale mal. ¿Qué pasa si tu familia te da la espalda a mitad del proceso? Exacto. Es un salto al vacío sin red de contención. Por eso, Benavides concluye que hasta que los legisladores no diseñen una ley integral y especializada que proteja a los menores sin apoyo, mantener la regla de los 18 años es la forma más segura y equitativa de protegerlos a todos. ¡Wow! Es un peso argumentativo brutal. Pero el debate se vuelve todavía más intrigante con el voto disidente de la jueza Claudia Salgado Levy. Ese voto es fascinante. Sí,
Ella aporta un detalle literal de la ley que la mayoría como que pasó por alto. Se enfoca en una cláusula del artículo 94 que cambia toda la ecuación. Sí, es la demostración perfecta de cómo una sola frase te reconfigura todo. La jueza recalca que el artículo no solo exige ser mayor de edad, contiene un tercer condicionante absoluto. Por una sola vez, la rectificación del género puede realizarse O sea, espera, ¿por una sola vez en la vida? una sola vez. Es irreversible. Ese es un punto ciego gigante. El Estado te dice, literal, tienes una sola bala de plata para cambiar tu género legal. Si agotas esa oportunidad, el sistema te cierra la puerta para siempre, sin importar cómo evoluciones en el futuro. Y esa irreversibilidad es el eje de su disidencia. Ella argumenta que la adolescencia es, por definición clínica, una etapa dinámica. La identidad se está cimentando, hay confusiones, cambios de perspectiva. Claro, bajo esa luz, el examen de proporcionalidad se ve súper distinto. Si te dan un recurso que solo puedes usar una vez y no admite corrección, exigir que seas un adulto legal para apretar el gatillo deja de sonar arbitrario. Exactamente. Tiene todo el sentido del mundo exigir la máxima madurez reconocida por la ley antes de tomar una decisión irreversible. Para la jueza Salgado, el daño potencial de que un adolescente agote su única oportunidad mientras aún está en desarrollo y que termine atrapado legalmente en una identidad errónea a los 30 años justifica la espera. Definitivamente. Para ella, diferir el derecho hasta los 18 es una medida totalmente necesaria y proporcional para proteger el futuro del individuo. Analizar estas dos perspectivas expone la verdadera tensión de este caso. No es una película de buenos contra malos, de libertadores contra burócratas. No, para nada. Es una colisión frontal entre dos necesidades imperiosas. Por un lado, el respeto innegociable a la realidad vivida por el adolescente, su derecho a existir en el presente sin estigmas. Y por el otro, la necesidad del sistema jurídico de mantener certezas, de asegurar que quienes alteran atributos permanentes tengan la capacidad de discernimiento absoluta. Al final, ambos lados de la corte buscan lo mismo, proteger al adolescente, solo que difieren radicalmente en cuál es el peligro mayor. Totalmente. Pero bueno, el desenlace práctico que nos deja la mayoría es que hoy en Ecuador se desterró la aplicación ciega de la edad. El sistema está obligado a evaluar la madurez real, a escuchar a los menores y a basarse en realidades humanas, no en cumpleaños. Es un precedente importantísimo. Establece que el documento de identidad debe servir a la persona y no al revés. Así es. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, nos queda flotando una reflexión que va más allá de los artículos y reglamentos. A ver, cuéntame. Bueno, llevamos todo este rato debatiendo a qué edad exacta y con qué filtros es apropiado permitir que alguien cambie la casilla de género en un registro del gobierno. Pero a medida que la medicina, la psicología y la sociedad avanzan, entendemos cada vez más que el género puede ser un espectro fluido a lo largo de toda la vida. Sí, no es necesariamente una categoría estática. Y las estructuras legales siempre tardan décadas en alcanzar a los cambios sociales. Exacto. Lo que nos lleva a una duda para quienes nos escuchan. ¿Llegará el día en que la idea misma de registrar un género estático y definitivo en un documento legal gubernamental se vuelva un concepto burocrático obsoleto? Con reglas de una sola vez y todo eso. Claro. Quizá en el futuro, las próximas generaciones miren hacia atrás, escuchen sobre estos debates constitucionales y les parezca inconcebible que alguna vez el Estado se haya atribuido la potestad de certificar o limitar un aspecto tan profundamente personal de la existencia humana. Es algo que deja mucho en qué pensar. El contenido de este video ha sido creado con fines académicos por el abogado Paul Piray. Si necesitas conocer más sobre este tema, no dudes en escribirnos.